Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Bienvenidos entonces a este taller. En esta clase vamos a hablar acerca de qué son las emociones, ¿sí? Para poder, digamos, actuar sobre ellas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es diferenciar o tener esa claridad de que nosotros no somos lo que pensamos y sentimos, sino que somos seres pensantes y que sentimos, ¿cierto? Y hay una gran diferencia porque uno muchas veces tiene una ira o tiene una manera de pensar y cree que uno es así, ¿cierto? Realmente somos seres que tenemos unas formas de pensar, la mayoría de ellas son unos constructos, ¿sí? Y también respondemos a unos instintos, pero detrás de las emociones y lo que pensamos, digamos que hay un ser, ¿cierto? Un ser, una entidad que mueve esos pensamientos y esas emociones. Nuestros pensamientos surgen a partir de la interacción que tienen nuestros sentidos, ¿sí? Con el mundo exterior. Y muchas de esas, nosotros también venimos con unas predisposiciones genéticas, ¿cierto? Actuamos de cierta manera, tenemos cierta predisposición a actuar de cierta manera, de acuerdo también a la herencia que hemos tenido, y lo demás lo vamos aprendiendo a lo largo de la interacción con ese mundo exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es el océano, ¿sí? Hasta que lo vemos en televisión, ¿sí? Entonces ya entramos en contacto con unos conceptos y los empezamos a analizar a partir de otras relaciones o asociaciones mentales, como por ejemplo, bueno, una piscina, ¿cierto? Bueno, uno conoce una piscina, más o menos puede entender que un océano es una piscina muy grande con olas, ¿sí? Pero es muy diferente si vamos específicamente allá e interactuamos con el océano, ¿sí? Entonces, para que entendamos eso, que la experiencia nos da un conocimiento más acertado y aún así no es suficiente, ¿sí? Por los preconceptos que vamos a hablar ahorita en un momento. Entonces, un punto que también es interesante analizar, aparte de cómo se forman esos preconceptos, esas ideas, tiene que ver con los instintos, ¿sí? Existen muchos instintos animales, ¿sí? A los que respondemos, como por ejemplo el instinto sexual, el instinto de supervivencia, el instinto de protección, ¿sí? Que son automatismos que están en nosotros, que nos permite reaccionar de una manera rápida ante algún evento, ya sea de peligro, ya sea, bueno, de cualquiera de los instintos que nosotros tenemos y que vamos a responder a ese mundo exterior. Entonces, esas impresiones que llegan del mundo exterior a través de los sentidos van llegando a nuestras neuronas y a partir de ahí se van armando unos conceptos a partir de unas asociaciones neuronales, ¿sí? Entonces, esos conceptos que están en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro con esos conceptos genera unos impulsos nerviosos, ¿sí? Los cuales esos impulsos nerviosos transmiten unas órdenes, ¿sí? Esas órdenes llegan a distintas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo a las glándulas, ¿sí? Y esas glándulas dentro de sí contienen unas hormonas, y las hormonas son de distinto tipo y nos hacen reaccionar de distinta manera. Por ejemplo, la oxitocina, que muchos nombran o la mencionan como la hormona del amor, nos hace desear a ciertas personas, ¿cierto? O también el cortisol, que es otra hormona que se encuentra dentro de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, cuando hay un peligro, recibimos esa impresión, nuestro cerebro envía unos impulsos nerviosos que llegan hasta las glándulas suprarrenales y llegan y excitan la glándula de tal manera que expulsan unos hormonas llamadas cortisol que viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos, hacia los órganos, ¿sí? Y nos hace reaccionar de cierta manera. Por eso cuando uno está bajo el influjo de una fuerte emoción, pues es muy difícil manejar porque es una cantidad de hormonas que nos están presionando de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, ya hablando en sí de las emociones como tal, pues entonces sí, son todas esas glándulas, son igual, son impulsos, ¿sí? Son respuestas que nosotros tenemos. Existen muchas emociones, la agresividad, ¿sí? Ante algo que nosotros sentimos, percibimos como un peligro, pues entonces somos agresivos
como una manera de defendernos, y esa agresividad pues la ponemos en distintos aspectos de la vida, como por ejemplo cuando reaccionamos ante una ofensa, o cuando somos prevenidos, o cuando estamos ante algo, a cualquier cosa que percibamos como peligro, ¿sí? La depresión surge como una respuesta ante una sensación de impotencia, de que algo se nos salió de las manos, de que no nos salimos con lo que nosotros queríamos, entonces da esa depresión, ¿sí? Eso también tiene una respuesta debido a que la sangre se concentra en los órganos más principales, y ya por lo demás uno pierde como todo interés de actuar, ¿cierto? Entonces, bueno, hay mucha explicación a partir de eso. Que estamos tratando de darte unos conceptos lo más general y rápido posible para que entendamos de manera muy, muy específica a lo que vamos, ¿cierto? Entonces, existen otras emociones, el deseo, el temor, ¿sí? El deseo hacia algo que nos llama la atención, nos impulsa a movernos hacia allá, hacia conseguir lo que es el objeto de nuestro deseo. El miedo nos paraliza o hace que nos alejemos de algo, ¿sí? Por ejemplo, miedo a escuchar algo que no queremos escuchar, entonces nos hace alejarnos de pronto. Miedo a tener una relación perjudicial que juegan con nuestros sentimientos, entonces nos hace aislarnos, ¿sí? Entonces así van funcionando las emociones, y las emociones están detrás de todas nuestras acciones, ¿sí? Esas emociones responden a unos preconceptos, a esos conceptos que nosotros armamos en nuestra mente. Entonces decimos, las relaciones son peligrosas, por poner cualquier ejemplo, las personas juegan con los sentimientos, ¿sí? Hay un concepto y genera una emoción, ¿sí? No nos gusta, digamos, relacionarnos. De pronto puede ser una respuesta que a nosotros nos gusta o nos sentimos más cómodos aislándonos, ¿sí? Entonces, así responden las emociones, pero el hecho de que reaccionemos de esa manera no quiere decir de que estemos en lo correcto. De hecho, lo más normal es que estemos equivocados, ¿sí? Porque esos preconceptos que se han armado no quiere decir que sean acertados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos a alguien, nos cae mal, es la primera emoción que sentimos al ver a alguien, nos llevamos un mal concepto, pero resulta que en la medida que vamos hablando con esa persona, le vamos conociendo, vamos compartiendo, pues entonces nos empieza a caer mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor información acerca de esa persona que estamos observando e interactuando, ¿sí? Entonces, ahora viene el concepto de las conductas aprendidas. Nuestros conceptos, por eso se llaman preconceptos, generalmente surgen a partir de la primera experiencia. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita, digamos, adquirir una información y una manera de reaccionar ante un evento, ¿sí? Entonces, generalmente una decepción amorosa genera de primera vez una desconfianza acerca de las personas, y si le toca una persona manipuladora, pues entonces ya va a empezar a desconfiar de todas las demás personas. Un evento de agresión que hayamos recibido en temprana infancia y que nos haya obligado a actuar de manera agresiva, entonces ya nos hace crecer de esa manera, en la cual ante unos próximos eventos que vayan a suceder en el futuro ya tenemos esa respuesta aprendida, y ante una situación que veamos como agresiva, de una vez reaccionamos, ni siquiera lo pensamos, de una vez reaccionamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, esto tiene muchos beneficios para el cerebro, porque le evita tener que tomar cada decisión por cada cosa que sucede en cada situación, ¿sí? No sería demasiado difícil. El cerebro no le da para tanto, ¿sí? Por lo tanto, el cerebro necesita en el subconsciente guardar unas respuestas automáticas ante todos esos eventos que están surgiendo, ¿sí? Por lo tanto, acá yo estoy sentado, pero obviamente eso ya es una decisión que tomé de manera subconsciente acerca de cómo sentarme, lo mismo que el movimiento de mis manos, ¿sí? No es algo que yo esté pensando, bueno, voy a moverlo a la izquierda, entonces ¿cuál será mejor? ¿La muevo a la izquierda o a la derecha? No, eso surge de manera natural, ¿sí? Porque son respuestas automáticas que tiene el cerebro, lo mismo ante los distintos eventos. Conocemos a una persona, ya nos cayó mal, ¿sí? No sabemos por qué, hay unas respuestas aprendidas en el subconsciente. Entonces, algunas de esas decisiones o respuestas aprendidas están equivocadas, ¿sí? Por lo que yo les digo,
muchas de nuestras decisiones las tomamos en la primera vez que nosotros interactuamos con un evento, ¿sí? Y si tuvimos un mal evento, pues entonces reaccionamos de una manera negativa cuando el evento puede tener múltiples capas, múltiples situaciones y no es necesario generalizarlo a todos, ¿sí? Si usted tuvo una mala experiencia en el amor, no quiere decir que todas las situaciones y todas las personas sean exactamente de la misma manera, pero usted subconscientemente ya tiene esa prevención y tiene esa respuesta de tal manera que al entrar a una nueva relación, pues va a ir con unas prevenciones que va a empezar a tomar, ¿sí? Y a actuar. No queriendo decir que porque usted las esté tomando esté en lo correcto, sino que lo más probable es que esté equivocado, ¿sí? Porque esas decisiones se tomaron con una falta de información, con una inmadurez, con una... Sí, en primera infancia pues uno es muy inocente acerca de muchísimas cosas y le falta muchísimo por vivir, muchísimo por aprender, ¿sí? Entonces, nosotros, todas esas conductas están ahí y van surgiendo, así como cuando uno va a saludar a alguien y de una vez pone la mano, ¿sí? No somos conscientes, así todas nuestras conductas van surgiendo de manera automática, ¿sí? Por otra parte, nosotros tenemos muchas conductas de las que no somos conscientes porque la atención no le da para estar atento a todas las cosas al mismo tiempo. Usted puede escuchar algo que está sucediendo en ese momento, me puede estar escuchando a mí, ¿sí? Pero usted no es consciente o no está escuchando de pronto la música que esté escuchando de fondo, por decir, o escucha la música o escucha aquí el audio, ¿sí? Pero no, si me está escuchando a mí, las palabras que estoy diciendo, al mismo tiempo no va a escuchar lo que dice la canción nueva, ¿cierto? Entonces, para que entendamos que digamos, la interacción que nosotros hacemos a veces es limitada debido a que la atención solamente se puede ubicar o depositar en un solo lugar, ¿sí? Entonces, nuestra labor día a día debe ser el ser consciente de nuestras emociones, de cómo pensamos, de ser consciente de nuestros pensamientos. A ver, yo estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Sí, yo creo que eso no está bien. Sí, ser consciente de eso, ser consciente de las emociones que estamos sintiendo en distintos eventos. Bueno, tengo rabia por esto. Cuando surge esto, me emociono mucho, por decir, ¿cierto? Todo, debemos que empezar a ser conscientes de todo eso para poder empezar a actuar sobre ello, ¿sí? Ser consciente de lo que sentimos, de cómo sentimos y por qué reaccionamos de esa manera. Bueno, reaccioné, me enojé, ¿por qué? Ah, por esto y por esto, ¿sí? A partir de ahí, pues entonces ya empezaría un proceso de reeducación, reeducar nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de actuar, nuestra toma de decisiones, de acuerdo a una nueva información que vamos a tener, una información más completa, más que responde más a decisiones más inteligentes, ¿sí? A una estabilidad y a una madurez emocional, ¿sí? No son las mismas respuestas y decisiones que puede tomar alguien en su temprana infancia, ¿sí? Que a veces cargamos esas decisiones a lo largo de nuestra vida. Entonces ya vamos a empezar a decirnos conscientemente, bueno, esta persona me está diciendo algo, mi parte inmadura dice que reaccione de una vez alegando, pero mi parte consciente y madura y mi experiencia me dice que debo de gestionar mejor esto, que quizás debo pasar por alto esta situación o quizás debo llamar aparte a esta persona, llegar a una conversación, a un acuerdo y así sucesivamente, ¿sí? Es la manera en que nosotros debemos de actuar. Entonces eso es lo que vamos a hablar en estos talleres y también vamos a profundizar muchísimo más en la medida que nos sigamos viendo. Entonces, eso es lo que les quería comentar y nos vemos entonces en un próximo video.